Bueno, yo voy a hacer una presentación, voy a intentar que sea muy rápida y sobre todo lo que a mí me gustaría, más que presentar Medialab Prado, bueno, que es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid, del área de cultura, me gustaría intentar poner sobre la mesa cuáles son las preguntas a las que yo creo que un proyecto como este debe responder y cuáles creo que son las preguntas que deberíamos hacernos. Bueno, para empezar muy rápidamente, quería partir de esta idea, ¿no? Que una ciudad está compuesta por personas diferentes, ¿no? Diferentes clases de personas. Si son similares, nunca se crearía una ciudad, ¿no? Como decía Aristóteles. Entonces, todo el rato en la presentación, lo que me gustaría que estuviéramos pensando es en qué medida ciertas ideas que tenemos sobre qué es la ciudad o qué es el arte o qué significa convivir juntos, luego se materializan, ¿no? en el espacio físico, ¿no? Y cómo eso también tiene que ver un poco con la relación que puede haber con la cultura digital, ¿no? Como la cultura digital también como algo inmaterial que luego tiene reflejo en el espacio físico, en lo presencial. Bueno, aquí ponía este ejemplo de cómo hay ciertas barreras en el diseño del espacio físico que facilitan o impiden la interacción entre personas diferentes o entre mundos distintos, ¿no? Esto es una imagen de Caracas y veis cómo la autopista divide claramente dos barrios y dificulta la interacción entre un lado y otro. Y luego a la vez, de esas dificultades que a veces nos encontramos en el mundo físico, aparece la promesa de Internet, ¿no? Que está presente todo el rato, ¿no? La idea de un lugar en el que las conexiones suceden de manera muy fluida y muy rápida, ¿no? Entre mundos distintos rápidamente se pueden conectar. Lo que vemos es que incluso esa promesa, que está ahí presente, ¿no? Todo el rato, y después de pues más de 20 años, sabemos que tenemos una tendencia natural a estar con los que son como nosotros. Esto es algo que ha analizado Isaac Zuckerman en este libro Rewired de hace algunos años, en el que habla de esta idea de la homofilia. Cuando vamos a el primer día de clase, inconscientemente nos sentamos con los que son igual que nosotros, ¿no? Si tenemos gafas, los que están con gafas se ponen juntos, los que van con camiseta también, etc., ¿no? Y eso, lo que analiza Ethan, es que en la red ocurre lo mismo, ¿no? Ya ha pasado el tiempo suficiente para ver cómo también se generan barrios de afinidad, ¿no? Bueno, a la vez quería también poner algún ejemplo de algunas de las voces críticas, ¿no? Con respecto a cuáles son las posibilidades reales que ofrece Internet. Este es el blog de César Rendueles, que hace un par de años, escribió el libro Sociofobia, ¿no? Y en realidad lo que dice, bueno, es que las posibilidades, las promesas de Internet son efectivamente espejismos digitales y que en el fondo lo que vivimos es una era de la sociofobia, ¿no? Esto tendría que ver, otra vez, ¿no? Otras personas que siempre, en este caso Cedric Price, que es un arquitecto en los años 60 de Archigram, que decía, bueno, la tecnología es la respuesta, pero ¿cuál era la pregunta, ¿no? Y bueno, la pregunta sería, como dice César, ¿no? Es, bueno, pues cómo convivimos, ¿no? ¿Cómo estamos juntos, ¿no? Esa es la pregunta que debía estar presente todo el rato. Bueno, volviendo a la dimensión digital, creo que la relación también entre la parte online, sobre todo de las comunidades hacker en los años 90, creo que de ahí tenemos mucho que aprender y cómo rápidamente necesitaron verse las caras, estar juntos y desde luego la comunicación online no era suficiente, con lo cual pues, se crearon los hack meetings, los hack labs posteriormente, y por esa necesidad de verse las caras, ¿no? Entonces todo el rato surge la pregunta de, ¿no?, ¿cómo es la cultura material en esta época, que podríamos definir que es digital, por un lado, o en alguna de sus dimensiones,
y entender también la cultura material como la cultura de los cuerpos, ¿no? De cómo estamos juntos. Me gustaría comentar dos consecuencias para mí importantes de la irrupción de Internet. Una sería la posibilidad de que los usuarios se puedan implicar en los procesos de experimentación y de producción. Y desde luego ha habido en todos los estudios de innovación en los últimos 10-15 años aparece todo el rato la idea de innovación ciudadana, la idea de innovación basada en el usuario, innovación social, innovación oculta, toda aquella innovación que no recogen los indicadores tradicionales y que habla de eso, de cómo los usuarios pueden generar valor en los procesos o generan valor en los procesos. Esto no es algo nuevo, pero en la época de Internet esa aportación por parte de los usuarios se hace muchísimo más visible. Y también insistir que cuando hablamos de cultura digital no es lo digital en general, sino aproximaciones críticas como las que hacen en Ping o todo lo que tiene que ver con una cultura digital basada en los nuevos comunes digitales o en el procomún digital, que tiene que ver con la propia Internet como una infraestructura abierta, el software libre o Wikipedia, ¿no? En los que los usuarios son también responsables de la infraestructura que les define como usuarios, ¿no? Esto es algo que Christoph Elkert ha analizado bien en un libro que se llama 2 Bits, las implicaciones culturales del software libre, y utiliza nociones como esta de público recursivo, ¿no? Esa noción propia del software, ¿no? Esta idea de recursividad, los usuarios que son capaces o que conocen muy bien cuál es el contexto o el marco institucional, incluso define el marco institucional que les hace usuarios de esa institución. O sea, son a la vez usuarios y productores de ese contexto institucional. Y esa misma idea es la que maneja Harvey o Lefebvre, ¿no? Con la idea del derecho a la ciudad, ¿no? La posibilidad de construir, de modificar el contexto, la ciudad, en las ciudades en las que vivimos, supone la posibilidad también de cambiarnos a nosotros mismos, cambiando el entorno en el que estamos. Es otra vez esa recursividad, ¿no? Y esto aplicado a las políticas culturales, tendría que ver con pasar de un modelo de políticas culturales basado solo en la lectura, ¿no? En instituciones dedicadas sobre todo a la transmisión de contenidos. Ahí la exposición sería el dispositivo tradicional de emisión, ¿no? De transmisión de contenidos, a una cultura de lectura y escritura. Por eso vemos el paso, como veíamos antes en el proyecto del Fact Lab de Liverpool, las exposiciones que se convierten, el espacio expositivo que se convierte en laboratorio como un lugar en el que permite la experimentación por parte de los usuarios, ¿no? Y también pensar que la cultura es un asunto colectivo, ¿no? Que no es algo que unos producen y otros participan de ello como receptores, sino bueno, un asunto colectivo en el que las personas participan de distintas maneras. O sea, no excluye eso la idea de excelencia, ¿no? Que haya alguien que haga aportaciones geniales, pero esas siempre es interesante contextualizarlas, ¿no? En el que hay un montón de aportaciones que hacen posible que ciertos bienes culturales puedan aparecer, ¿no? Y también en contra de esa idea de, las políticas culturales para acercar la cultura a los ciudadanos, ¿no? La cultura está en un lugar, vamos a acercársela a los ciudadanos o a la gente que no sabemos quiénes son exactamente. Esa sería una de las, digamos, implicaciones más interesantes, yo creo, de la irrupción de lo digital, es abrir nuevas posibilidades, nuevos modos de hacer que permiten que cualquiera se pueda implicar en la producción. Y la otra tiene que ver con cómo organizamos el conocimiento, o sea, las conexiones entre distintos campos de experiencia y de conocimiento. Implicaciones también materiales, ¿no? Como luego eso acaba teniendo un lugar. Hace también un par de años Manuel Lima publicó un libro que es sobre los árboles del conocimiento, ¿no? Las formas en que hemos visualizado el conocimiento a lo largo de la historia. Y claro, la metáfora del árbol ha sido muy útil, pero también lo que hace es generar distancias entre unas ramas y otras. Y esta forma de árbol
realmente sirve para estructurar muchas cosas, no solo a nivel conceptual académico. Pensad también cómo se organizan las concejalías o las áreas de gobierno de un ayuntamiento o de un estado, ¿no? Y cómo acaba siendo complicado, porque en el fondo es cómo distribuimos los recursos. Acaba siendo muy complicado el establecer conexiones entre distintas áreas. Entonces, aquí también me gustaría proponer una idea de cultura como espacio de experimentación donde puede tener lugar aquello que en contextos más rígidos es más difícil llevar a cabo y donde se pueden llevar a cabo proyectos que sobre todo son transversales. Manuel Lima, desde luego, propone la red como una forma de visualizar mejor, de maneras más complejas, las relaciones, ¿no?, entre mundos distintos. Que no quiere decir que no existan, ¿no? O sea, que no podamos diferenciar entre determinadas prácticas, formas de experiencia unas de otras, pero quizá es interesante a la hora de pensar nuevos modelos de institución cultural, espacios que permitan conectar unos con otros. Bueno, entonces, ¿cuáles son los modos de hacer que permiten generar espacios que produzcan conexiones inéditas entre mundos distintos, ¿no? Uno de esos instrumentos podría ser, yo creo que lo podemos denominar laboratorios ciudadanos, ¿no? Espacios donde eso pueda tener lugar, que no parten de una disciplina concreta, o sea, no hacen una jerarquía de, no, este es un laboratorio de arte con ciencia, sino lo disciplinar acaba apareciendo dentro de los proyectos y vemos que es una tendencia, ¿no? La idea de que los espacios tradicionalmente expositivos o de recepción, como las bibliotecas, se acaban convirtiendo en espacios de producción, de encuentro de personas distintas. Tenemos ejemplos por ejemplo, esto es una parroquia en Detroit, en Copenhague, para la creación, el Mind Lab, para el diseño de políticas públicas, Otelo, que es esta red de labs rurales en Austria, la Science Gallery, la conexión también de arte y ciencia, este proyecto tan bonito en Roma, que es el huerto, en México, Huerto Roma Verde, en la colonia de la Roma, que es un proyecto de permacultura urbana. O otro ejemplo, la Casa Invisible de Málaga, o incluso la Acampada Sol, ¿no?, como un laboratorio ciudadano, ¿no?, como una plataforma de experimentación en el que se inician unos itinerarios, pero no se sabe hacia dónde se va a llegar. Todo lo contrario de lo que pueda ser un centro cultural tradicional que está basado sobre todo en el programa definido, ¿no? Aquí se lanzan unas hipótesis, se lanzan unos experimentos y a ver hacia dónde nos lleva. Creo que eso tiene mucho potencial. Bueno, después de esa introducción, rápidamente voy a describir muy brevemente cómo se estructura, cómo funciona Media Lab Prado. Lo definimos así de estas tres maneras, ¿no? Y las tres son importantes, ¿no? Una infraestructura, que es fundamental, el edificio, la infraestructura online, una comunidad, las personas que utilizan ese espacio y que le dan vida y que hacen los proyectos, desde luego son parte de la institución, y luego unos modos de hacer, como las relaciones entre las personas para que puedan efectivamente llevar a cabo proyectos se van articulando, ¿no? La infraestructura, ese edificio, también es una antigua fábrica, en este caso una antigua serrería, reconvertida en un espacio cultural. Y luego pues hay una serie de lugares. Está la dimensión expositiva, intentamos, lo que voy a comentar ahora son más que respuestas, son intentos de ver cómo, por ejemplo, en este caso, lo expositivo surge del espacio de laboratorio. O sea, cómo el espacio de laboratorio puede comunicar qué es lo que está pasando y hacer realmente que sea hospitalero para que otros se puedan incorporar. Sobre todo la idea de que es un espacio de taller, de producción, con un Fab Lab, con una cantina que todavía no está activa, con una fachada digital que también intentamos que sea una estructura para la experimentación. Pero como decía, sobre todo, la comunidad, la comunidad, los usuarios que
que realmente dan sentido al proyecto, es una parte esencial. ¿Y cómo se construye esa comunidad? A partir de la producción de proyectos concretos, que propone una persona o varias, y luego se abre un espacio o una convocatoria para que otros usuarios puedan participar como colaboradores. Algunos tienen una orientación más artística, otras más académica, otros activistas, otros más de ciencia ciudadana, de agroecología. Como veis, los enfoques son muy diversos, pero en el fondo lo que se intenta es que los proyectos, o prototipos, como también los denominamos, sirvan para convocar a grupos de personas que son diferentes, que vienen de distintas disciplinas, pero también con distintos niveles de especialización. No es un espacio solo para expertos. Voy a poner muy rápido ejemplos en este caso son proyectos que están relacionados con el aire, visualización de la calidad del aire. Está este proyecto de Nerea Calvillo, y con un montón de colaboradores para visualizar la calidad del aire de la ciudad de Madrid, utilizando los datos que ofrecía el Ayuntamiento de Madrid, en ese caso. Allí una de las colaboradoras, Susana Tesconi, que está por aquí, luego propuso otro proyecto que se llamaba Globos para generar dispositivos de medición ciudadana de la calidad del aire, un proyecto similar al de Sara Alvarellos y César García con el grupo de Internet de las Cosas y el Air Quality Egg, como generar una infraestructura ciudadana para la recogida de datos, o un proyecto de ciencia ciudadana utilizando estos líquenes, que son pues, unos bioindicadores de la calidad del aire en ese lugar concreto, y cómo analizando todas esas imágenes podemos determinar cuál es la calidad del aire en distintas zonas de la ciudad. O un proyecto de carácter más artístico, en este caso más que una visualización, es una sonificación, utilizando los sonidos de pájaros, los cantos de los pájaros, que Palanda propuso sonificar el estado de la calidad del aire en la ciudad, y que en caso de que superara el umbral que propone la Organización Mundial de la Salud, entonces la música quedaría desafinada o distorsionada. Bueno, la presentación que estoy haciendo utiliza una fuente tipográfica que se llama Serrería Sobria, y que también surgió a partir de un taller para digitalizar las letras que hay en la fachada de la serrería, y con un taller también abierto y colaborativo se diseñaron dos fuentes tipográficas que son Serrería Sobria y Serrería Extravagante. Y esas son utilizan licencias libres, cualquiera lo puede usar. También hay grupos de traducción de libros. Se tradujo este libro de La riqueza de las redes de Yochai Benkler, y ahora ese libro se publicó, y el grupo de lectura que lidera Javier de la Cueva pues se reúne todos los lunes, el último lunes de mes, para leer el libro. Proyectos de edición colaborativa en Wikipedia, en fin. Como veis, son proyectos muy diferentes, y la clave sería cuáles son los mecanismos, cuáles son los modos de hacer que permiten que personas distintas se puedan juntar para hacer proyectos juntos, ¿no?, en una institución pública. Y básicamente hay dos estrategias. La primera es las convocatorias abiertas de proyectos, y una vez seleccionados algunos de ellos, se abre una convocatoria de colaboradores. Y así es como se forman los equipos de trabajo, y luego eso se estructura hay distintos formatos. Unos son talleres internacionales de 2 semanas, hay otros talleres de carácter más local de 2 fines de semana separados en el tiempo, algunos son más intensivos de 4 o 5 días. Luego hay grupos de trabajo más estables que están todo el año, grupos de aprendizaje, pero siempre la misma idea es que hay alguien que tiene una idea, alguien tiene una propuesta, y luego otros se juntan para ayudar a llevarla a cabo, para aprender juntos. Y la otra estrategia, o el otro modo de hacer que es esencial, y ya antes lo han mencionado los amigos de Ping, es la idea de la mediación, ¿no? En un centro cultural que no tiene una orientación disciplinar, en el que los roles no están tan definidos a priori, es fundamental que haya
estrategias de escucha, estrategias de hospitalidad que permitan que cualquier persona que llegue al espacio pues pueda contar qué proyecto está haciendo o poderles conectar con procesos que ya están en marcha, ¿no? Y transmitir también lo que ahí sucede. Entonces, ahí en concreto hay un equipo de mediadores, investigadores que dedican una parte de su tiempo a atender a las personas que vienen y a los proyectos que se desarrollan en Media Lab, y otra, por eso se llama investigación, a desarrollar un proyecto propio. La documentación sería otra de la tercera parte importante de los modos de hacer, cómo se documentan los procesos. Y otra dimensión también importante es que todas estas metodologías se puedan replicar en otros contextos. En algunos casos, por ejemplo, mañana va a empezar en Brasil el Laboratorio de Innovación Ciudadana en Iberoamérica, en Río de Janeiro, que sigue el modelo de talleres que se han ido desarrollando en Media Lab Prado, o a veces se cambia el modelo y ni siquiera digamos, es una colaboración directa con Media Lab, sino que alguien que ha estado en alguno de los talleres dice, pues eso yo lo quiero adaptar al contexto local, y en Birmingham en septiembre hicieron el Open Innovation Lab, que es aplicar esta metodología de talleres en un contexto, en este caso, de economía social, con empresas dedicadas a proyectos orientados a la sostenibilidad y bueno, utilizando ese formato, pero en un contexto específico. Y ya por último, no sé si me da tiempo, me he alargado mucho. ¿Me da tiempo? Otra de las preguntas que queda en el aire es ¿cuál es la sostenibilidad? No solo digamos, de la institución, que también habría que preguntárselo, sino también de los proyectos, de las personas que participan en proyectos de este tipo, que sobre todo tienen un carácter voluntario, ¿no? Bueno, en algunos casos hay proyectos que surgen del hecho de que se construye comunidad en Media Lab, o sea, hay gente que se conoce y decide montar otros proyectos, que no son proyectos directamente definidos en el propio Media Lab. En algunos casos casi es como reacción en el caso del Makerspace fue más como reacción a la falta de respuesta por parte de Media Lab para poner en marcha su laboratorio de fabricación digital, etcétera. Algunos usuarios decidieron que no podían esperar tanto, ¿no?, con los tiempos que ofrecía Media Lab, y entonces surgen iniciativas como el Makerspace tan potentes, ¿no? Y otras iniciativas que tienen un carácter más empresarial, otras que son pues, directamente pues, talleres o plataformas online. Entonces ese creo que es un indicador de la salud digamos, del propio proyecto, pero claro, luego, o sea, todo el rato está la pregunta de cuál es la sostenibilidad, sobre todo en relación con la presión que ha habido en España en los últimos años en relación con el emprendimiento, el desempleo que hay. ¿Qué puede ofrecer un laboratorio ciudadano en un contexto en el que hay un paro tan elevado, ¿no? Entonces, esta sería una de las respuestas, ¿no? Se van generando algunas iniciativas como consecuencia de un espacio que es más bien un caldo de cultivo, pero la pregunta de la sostenibilidad sigue en pie, ¿no? Y la de los recursos. Entonces, en muchos de los debates al final se acaba diciendo, no, es que a lo mejor lo que es necesario es una renta básica para que las personas tengan tiempo para dedicarse a proyectos que acaban beneficiando a la comunidad. Y luego otra de las reflexiones también es esto de la innovación ciudadana o estos contextos de participación voluntaria, solo un asunto de cierta clase media, más o menos acomodada y con una formación universitaria. ¿Qué pasa? Decimos, es abierto a cualquiera, pero al final, ¿quiénes son los que efectivamente participan en talleres, en proyectos de este tipo? Pues son preguntas que quedan abiertas porque no hay una respuesta de todo. Así que, bueno, muchas gracias.